recordando ese versículo lema que ya tenemos que tener bien memorizado, ¿verdad? Es bueno memorizarlo porque siempre nos sitúa bajo cada capítulo, cada pasaje, cada encuentro que vamos abriendo y descubriendo, nos ayuda a entenderlo bien y saber qué sentido tiene. Y la frase, el texto clave es este: estas cosas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. A estas alturas yo creo que ya os lo conocéis bastante bien de memoria este texto, ¿verdad? Y así que bajo este marco vamos a acercarnos a este capítulo 11 del Evangelio de Juan, pero sabiendo que venimos a lo largo de todo este Evangelio de escuchar diferentes formas en cómo Jesús se presenta. Y como Félix nos recordaba cuando él le tocó, y también este jueves cuando compartimos aquí, veíamos esas diferentes maneras que Jesús se presenta. Yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, yo soy el que soy, yo soy el pan de vida, el pan que descendió del cielo, yo soy la luz del mundo, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, yo soy de arriba, que vengo de arriba, yo soy antes que Abraham, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Y hoy, en el capítulo 11, nos vamos a encontrar ese yo soy, una afirmación tajante y trascendente para su vida y la vida de los que estaban allí y la nuestra, cuando dice yo soy la resurrección y la vida. Vamos a ver el sentido que tiene esta afirmación en un evento, en un acontecimiento extraordinario, sobrenatural, que ocurrió en aquel momento de la historia. Y lo que vamos a hacer es la lectura de este capítulo 11. Yo voy a hacer algunos comentarios en medida que vamos haciendo la lectura para sacar algunas conclusiones o aplicaciones para nuestra vida. Así que podéis seguir la lectura en vuestras Biblias o en la pantalla, como sea más cómodo, más fácil. Juan capítulo 11 dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Esta mención, aunque se ocurre aquí, la vamos a leer en el capítulo siguiente. En el capítulo 12, al principio, vamos a leer este anticipo que Lucas hace en estos momentos, lo que María hizo. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Primera pausa aquí. Este es uno de los temas principales de este episodio. Lo que allí ocurrió, que veréis que fue impactante para la vida de una familia, pero también de los que estaban allí presentes, fue con este propósito, ¿veis? Para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. ¿Os suena a algo que estudiamos hace poquito? Capítulo 9, un hombre ciego de nacimiento, acusan de si esta ceguera le viene dada porque había pecado él o sus padres, y Jesús dice: estáis equivocados. Realmente lo que le va a ocurrir a este hombre es para la gloria de Dios. Y ahora vamos a ver también que lo que va a ocurrir en estos momentos, lo que está ocurriendo con este hombre Lázaro, no es para muerte, aunque va a haber muerte, sino para la gloria de Dios. Al final de todo volveremos a este punto porque me parece que quizás es la lección principal que vamos a poder llevarnos en esta mañana. Seguimos leyendo. Amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Vaya, solo les amaba a ellos. Entendemos y siempre enseñamos que Jesús ama a todos, ¿no? Pero también no es raro, ¿eh? Hay varios textos donde encontramos cierta afinidad de Jesús como hombre, como nosotros tenemos unos con otros, ¿verdad? Somos llamados a amarnos unos a otros, pero ¿conectamos igual unos con otros? Había en la vida de Jesús también amistades un poco especiales, por lo que fuera, por cómo le trataban, por el tiempo que habían pasado juntos, las experiencias, por afinidad de carácter, yo qué sé. Pero desde luego, bueno, esta mención, si la hace Juan, es porque quiere enfatizar un poquito que, aunque Jesús ama a todos, con esta familia tenía un afecto, una amistad especial. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Aquí ya tenemos el primer tropiezo, reflexión, ¿no? Se queda 2 días... Se queda 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Qué cosa? ¿Que tu amigo Lázaro está enfermo? Ah, voy para allá. No. Se quedó deliberadamente 2 días más allí. Cada cosa
a su tiempo. Muchas veces encontramos esto, ¿verdad? ¿Os dais cuenta? Creo que lo estamos enfatizando cada domingo, que Jesús marca él su propia agenda, no la gente. Tu amigo está enfermo, ¿qué hay que hacer? Vamos allí, ¿no? Además tú estás sanando a todos, no vas a sanar a tu amigo, el primero, ¿no? Y Jesús decide quedarse 2 días más, ¿vale? Muy bien. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Ahora sí que es el momento. Mira, el Señor Jesús marca sus tiempos para la vida de su amigo Lázaro, para la vida de esta familia, para la nuestra también. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. ¿Os dais cuenta que de nuevo los discípulos hacen por bien hacer? Vuelven a marcarle la agenda para decirle: ahora no es el momento. Antes sí, antes había la presión de que tienes que ir. Él dice: no voy en 2 días. Ahora no vayas, que ahí hay peligro, no volvemos allí. Continuamente parece que a Jesús se le quiere decir cómo tiene que hacer las cosas. Claro que era por bien. Los discípulos temían que Jesús fuese apedreado. Amaban al Señor y no querían que les pasara nada. Los comprendemos, ¿verdad? Pero no os dais cuenta que de alguna forma es qué osadía, ¿no? A Jesús le vamos a decir: no, ahora no vayas, que hay peligro, vamos. Acabas de ver los grandes milagros que he hecho. No os preocupéis, hombre, estáis conmigo, no hay ningún problema. Y Jesús responde: ¿no tiene el día 12 horas? Mira qué respuesta. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Fijaros, esta expresión que me paré un poquito de rato para darle vueltas y ver qué sentido tiene esto, ni más ni menos que encuentro que tiene una relación directa con esta idea de que las cosas tienen que hacerse en su tiempo. Hay cosas para hacer de día bajo la luz que en la noche ya no se pueden hacer. Y en aquella época luz eléctrica no había. Nosotros ahora hay cosas de día que podemos hacer de noche prendiendo la luz. Pero en aquella época no. Había esas tareas, esos trabajos durante el día. Se cae el sol, se acabó. Es decir, las cosas tienen su tiempo. Y ahora Jesús está diciendo: ahora es del día, ahora es la luz, ahora me toca hacerlo, porque va a llegar un momento que será la noche y que habrá que descansar. Y ese momento también iba a llegar, ¿verdad? Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme. Esto es, así en términos más técnicos, un eufemismo se llama. Es una forma de hablar más suavemente. Es como a veces cuando alguien se muere y usamos un término para suavizar un poquito, ¿verdad? Cuando decimos tal persona, ¿qué término utilizamos? Bueno, duerme, que sería esta, pero normalmente en el lenguaje, cuando alguien decimos: ¿sabes qué tal persona, qué le pasó? Falleció. Parece que suena un poquito más que decir murió, ¿no? Parece que murió es un poco más fuerte, es la realidad, pero falleció, es lo mismo. Dormir, parece que nos suena como algo, ¿verdad?, con esperanza, ¿no? Porque cuando uno se duerme, se despertará, digo yo en principio, ¿no? De hecho, ya nos ha comentado, creo que era Baluja en alguna ocasión, que nos decía cómo la palabra cementerio significa lugar para dormir, curiosamente. Así que ya no solamente una palabra que se traduce así bíblicamente, sino que también el lenguaje más común, el haber utilizado esa palabra en el origen cementerio, para la gente cuando fallece y se entierra, o el lugar para dormir. Así que luego volveremos a esto, pero veremos que esto también es una parte importante. Lázaro duerme, pero dice: voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Bueno, mentalidad literal, normal, ¿no? Yo creo que si estuviera allí diría lo mismo: bueno, si duerme, tranquilo, vamos allí, con tiempo, no hay problema. Si duerme, ya se despertará y ya se sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Ya el propio texto nos indica cómo dormir y morir está usándose indistintamente. Y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. Fijaros, y ya empieza a elevar el propósito de lo que allí va a ocurrir. Podemos quedarnos en un propósito más pequeñito, diciendo: una persona está enferma o se muere y Jesús va a hacer algo. Pero ese no es lo importante. Lo importante no es exactamente lo que Jesús va a hacer con esa familia que está sufriendo en ese momento. Eso no es lo más importante. Lo importante es que
estas cosas, como dice Juan, las he escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Y Jesús aquí está interesado en que los suyos, fijaros, sus discípulos, crean. Me alegro de no haber estado allí, porque si estuviéramos allí y Lázaro estuviera enfermo y yo lo hubiera sanado, diríais, muy bien, Jesús. Pero lo que va a venir ahora, vais a quedar boquiabiertos. Necesitáis ver algo más para vuestra fe. Así que Jesús tiene un propósito claro en este incidente. No es exactamente algo con esta familia, aunque esta familia es el utensilio, sino que es buscar la gloria de Dios y apoyar o fortalecer la fe de los discípulos. Dijo entonces Tomás. Tomás significa mellizo en arameo y dice que se llamaba Dídimo. Dídimo significa mellizo en griego, así que por todos los lados no hay escapatoria para saber que este Tomás era mellizo o tenía un hermano mellizo. Y por alguna razón, pues a lo mejor hasta estaban etiquetados en el lenguaje común de llamar el mellizo, los mellizos, ¿no? Tanto a él como a su hermano mellizo. Así que este hombre mellizo, Tomás, dijo Tomás a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Esta es otra frase donde me tuve que parar un poquito. Dije yo, ¿cómo muramos con él? No entiendo esto. Si pudiera oír el tono de Tomás, igual me ayudaría, ¿verdad? Porque a veces tú lees esto, pero es distinto una frase dicha con un tono o con otro, que era un tono irónico, era un tono serio, con convicción. ¿Qué tono era? No lo sabemos. Pero sí sabemos que él y los que estaban con él temían que a Jesús le pasara algo. Entonces, a ver, nos acaba de decir que Lázaro se murió. Jesús quiere ir allí cuando hay riesgo de que le apedreen y por lo tanto se muera. Por lo tanto, bueno, pues vale, si el maestro lo dice, vamos allí para que muramos con él. Así que lo que a mí me da más a pensar es que no había entendido muy bien el plan de Jesús y veía que había un gran peligro y decía, bueno, pero si Jesús dice, vamos, y si hay que morir, moriremos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, son 3 kilómetros. Y muchos de los judíos que habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano, estaban allí. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. ¿Os sorprende esa reacción? ¿Cuál es la visión, mentalidad que tenéis de Marta y María? María rápidamente a los pies del Señor. Marta, espera, hay que limpiar la casa, hay que arreglar las cosas. Pero aquí que nos encontramos, María se queda sentada. Dice realmente, literalmente, esa frase de María quedó en casa, literalmente significa permanecía sentada, que está haciendo un énfasis en la pasividad. Por contraste, Marta reacciona, salta a por él. Viene Jesús, voy a por él. 2 reacciones distintas, probablemente ligadas al carácter. María más tranquilita y Marta más activa o hiperactiva, como dicen ahora, ¿no? 2 reacciones. Y Marta dijo a Jesús, mirad la frase de Marta, ya sé que la sabéis, los que habéis leído esto muchas veces, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿A qué os suena esto? Jesús, hombre, ya sé que nos quieres mucho, si tú hubieras estado aquí no hubiera habido este drama, no estaríamos aquí desconsoladas. Tú hubieras estado aquí, lo hubieras hecho como quisieras con Lázaro, le hubieras dicho sánate, le hubieras soplado en la cara, le hubieras tocado con la mano y se hubiera sanado y aquí todos contentos. Es valiente Marta, decirle esto al Señor. Había confianza también. Había una relación muy íntima, muy buena entre Marta y Jesús. Pero mirad, porque Marta nos sorprende más todavía. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Qué os parece, Marta? ¿Qué os parece la talla espiritual de Marta? Jesús, lo que pidas a Dios lo va a hacer. Qué confianza, qué fe en esta mujer, ¿verdad? Es verdad que se ocuparía mucho de las cosas de casa, pero el Señor lo tenía también en su corazón. Su fe estaba puesta en Dios y en el poder. ¿Qué estaba pensando Marta? Tú lo que pidas a Dios, Dios lo va a hacer. Mi hermano acaba de morir. Yo tengo una interrogación. Luego, esa interrogación ya encontré la respuesta, y es, ¿estaría pensando que Jesús podría resucitar a su hermano? Podría ser, ¿verdad? Y dice, tú lo que pides a Dios puede hacerlo, así que puede haber ahora una solución milagrosa. Sin embargo, vamos leyendo y vemos que Marta esto como que lo veía un poquito lejos. Y Jesús
le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: ya, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Oye, Marta tenía las ideas claras, ¿eh? Marta creía en el Señor, Marta creía en la resurrección. Marta es ejemplar, ¿eh? Realmente me llama mucho la atención lo que se descubre de esta mujer en este pasaje. Pero claro, ¿qué le pasó? Claro, sí, ya sé que resucitará. Creo, tú lo que le pidas a Dios lo puede hacer. Ya, pero esto es lo que hay. Algún día resucitará, ya sé que lo harás, ¿no? Y entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta es otra frase lapidaria para memorizar. Palabras de Jesús literales, o las tomas o las dejas, o las crees o no. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree, que aquí cree significa, más bien, digamos, el tiempo verbal sería mejor decir sigue creyendo. Aquel que vive y sigue creyendo en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Madre mía, qué confrontación ahí, qué nivel de conversación entre Marta y Jesús. Jesús, tú puedes hacer lo que pídele a Dios, que puedes hacer lo que quieras. Marta, va a resucitar tu hermano. Ya sé, va a resucitar. Yo sé, yo creo que va a haber resurrección al final de los muertos. Marta, yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección. En mi presencia, en mí está el poder de la resurrección, de la vida. Si crees, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Crees esto? El que cree en mí no morirá eternamente. Y esto nos lleva a Apocalipsis, cuando habla de que las personas, los seres humanos, morirán una vez, volverán a la vida, pero hay de aquellos que mueran por segunda vez. Entonces, digamos que el que cree en mí no sufrirá la segunda muerte, sí la primera, no la segunda. Y esto es lo que está prometido para los creyentes. Y entonces le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Toma, Marta. Afirmación tajante y con convicción en Marta. Qué evidencia de su calidad espiritual. Marta creyó en Jesús firmemente. ¿Con qué convicción puede decir eso? ¿Por qué? ¿De dónde le vino a Marta esa convicción? No lo sé con claridad, pero lo que veo es que ella siguió los pasos de Jesús, vio quién era Jesús, escuchó a Jesús, observó lo que Jesús hacía y dijo: no puedo no creer. No puedo no creer. Por eso, ¿cómo tú y yo podemos tener una convicción tan grande? ¿Cómo podemos tú y yo ponerte hoy aquí de pie en esta mañana? Hoy en la calle, porque aquí de pie lo hacemos más fácil, pero en la calle parece que nos tapan la boca, no sé por qué, o que nos la tapamos nosotros por vergüenza. Pero ¿qué puede hacer que con convicción aquí, ahí fuera, en tu trabajo, donde tú estés, tú digas: yo creo que Jesús es el Cristo, que Jesús es Dios, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador? ¿Qué puede darte esta convicción? Probablemente lo mismo que a Marta. Una intimidad, un caminar cerquita de Jesús. Una experiencia personal tuya con Jesús, no de tu vecino, no de tu hermano, no de tu hermana, de tus padres, tuya. Que tú digas: Jesús, a ver, tú y yo. Y escúchale, ¿qué dice? Y mira, observa, ¿qué hace? ¿Te convence? Es probable que un acercamiento sincero a la persona de Jesús, intentando dejar los prejuicios de la religión que sea, católica, protestante o del ateísmo, que uno pueda acercarse y decir: a ver, Jesús, voy en serio a encontrarme contigo. ¿Qué dices? ¿Qué haces? ¿Quién dices que eres? Y en ese encuentro con Jesús hay una respuesta en ti, interior, de convicción. Así fue Marta. Marta tenía una gran convicción. Nosotros también podemos tenerla. Y no solamente esta afirmación cumple en Marta el propósito de esta carta, que es para que creáis que Jesús es el Cristo, que es lo que Marta está diciendo. ¿Os dais cuenta? Juan escribe para que todas personas podamos creer que Jesús es el Cristo. Y Marta acaba de hacer esta afirmación. Pero no solamente esto, sino que también nos refleja que Marta era una persona salva, era una persona creyente, era una persona que tenía la vida eterna. Porque dice la Escritura que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos,
Esto todavía Marta no lo podía creer porque no había pasado, pero sí ya creía que Jesús es el Señor, que Jesús es el Cristo. Si tú crees en tu corazón que Jesús es el Cristo, crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que Jesús vive, tienes vida eterna. Marta tuvo esta gran afirmación. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Bueno, por fin reaccionó María, Cuando le dan el aviso, ahora sí María no se quedó pasiva, aunque había una actitud, parece, más de pasividad, se obedece y va al encuentro con Jesús, con el Maestro. También María, que apreciaba y que amaba al Señor, va para encontrarse con Él. Ahora, yo no sé por qué María reaccionó más tarde que Marta. Puede ser una cuestión de carácter entre ellas. Puede ser que María fuese más sensible. A lo mejor María se sentía más dolida o más decepcionada. Porque fijaros, cuando Marta le dice: si hubieses estado aquí, no hubiera pasado esto, es como una cierta decepción, ¿no? Jesús, contábamos contigo, has llegado tarde. Pero, claro, también María encontramos que tuvo una decepción similar, ¿no? Seguimos leyendo. Dice entonces, bueno, Jesús no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado, y entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, ¿qué le dice? Si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Os suena? La talla espiritual de Marta y de María era bastante similar. Ya no podemos criticar más a Marta, aunque Jesús le dio un toque de atención en una ocasión, fue un toque de atención como a lo mejor tendría que darle a María en otro, y a ti y a mí nos da a menudo. Marta, estás afanada, mujer, tranquila, para, siéntate aquí. Fue un toque de atención cariñoso, pero no estaba apelando contra su falta de espiritualidad, porque aquí vemos una Marta muy creyente y también obviamente una María muy creyente, pero ambas, fijaros, ambas tienen el mismo conflicto, ambas se sienten igualmente decepcionadas, ambas dicen: Señor, si hubieras estado aquí, esto no habría pasado, no habría muerto mi hermano, el mismo argumento que su hermana. Entonces Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. El Señor de los señores, el Dios creador, que se hizo hombre, se estremece, se conmueve por dentro. Sabéis que esa palabra, conmover, originalmente tiene varias formas de interpretarse. Puede ser se indignó, un sentimiento de indignación por aquella situación, la indignación frente al drama de la muerte, la indignación frente a una situación dolorosa, triste. También significa irritarse. Pero claro, en medio del dolor, hermanos y hermanas, ¿qué sentimos muchas veces? Mucha tristeza, pero también a veces rabia, ¿verdad? Ira, enfado, nos irritamos. Probablemente había una mezcla de sentimientos. Esta palabra conmovió implica agitarse de dolor y de ira. Así que Jesús está al mismo tiempo enfadado con eso, porque eso sabemos que aquello no era lo que Dios quería, ¿no? Dios no quiere la muerte de nadie, ni de sus amigos, ni de sus enemigos. Dios quiere la vida. Él es la resurrección y la vida. La muerte es algo contrario a Él. Tenía que estar mal, enfadado, pero también está dolido, doloroso. Esta frase, estremeció en espíritu y se conmovió, es una de las expresiones originales más fuertes en términos emocionales. Si tú tienes que buscar una frase bíblicamente en el hebreo que pudiera reflejar un dolor muy intenso, muy profundo, se usaría esta frase. Además es otra frase, por ejemplo, que se utiliza en el capítulo 13, versículo 21, cuando habla de que uno le iba a entregar. ¿Recordáis ese momento en que Jesús también se le rompe el corazón teniendo que decir que hay uno que está entre nosotros que me va a traicionar? Y dice allí también dice que se conmovió. Es la misma expresión que esta. Es un romperse emocionalmente por dentro, sentir un profundo dolor allí dentro. Así que vemos a Jesús con por un lado, ese dolor propio y también la identificación, porque se conmueve también con el dolor de María, y así nos pasa a nosotros también.
Hablas con alguien y cuando le ves llorar se te pega a ti las lágrimas, o cuando te cuentan algo, una historia, algo doloroso, nos identificamos. Y entonces nos encontramos con el versículo en nuestras versiones traducido, según está traducido en nuestras versiones, como el más pequeñito de la Biblia. Así que es muy fácil para los concursos bíblicos acertar. ¿Cuál es el versículo más pequeñito de la Biblia? Es uno que tiene solo 2 palabras. Y curiosamente, ¿qué 2 palabras tiene? Jesús lloró. Qué tremendo que Dios quisiera dejar constancia en una frase de algo así. Jesús lloró. Y lloró aquí significa literalmente derramó lágrimas. Jesús derramó lágrimas. No solo por la identificación con una familia que él quería, sino también por su propio dolor ante la muerte y dolor ante la pérdida de un amigo, de alguien a quien amaba de forma especial. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Bueno, nosotros sabemos que la forma de amar, las expresiones del amor son muy distintas. Porque alguien no llore no quiere decir que no quiera, ¿no? Hay muchas formas de expresar emocionalmente y algunos pues sí, lo hacen de una manera, de otra, y algunos pues sí, a veces expresan lágrimas. De todas maneras, veo aquí el impacto en la vida de estas personas al ver a Jesús llorando. No sé si habían visto llorar a Jesús en algún otro momento anterior. A lo mejor era la primera vez que veían a Jesús derramar sus lágrimas. Yo creo que esto tuvo que ser muy impactante para todos y la conclusión que salían, le debía querer mucho a este hombre, cuando esas lágrimas reflejaban mucho más que eso, ¿no? O en el original dice, pero algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Otra vez. Pero ¿cómo somos, no? ¿Qué diríamos nosotros en esa ocasión? Seríamos como Marta y María, que si hubiera estado aquí, no hubiera pasado esto. Parece que se le culpa a Jesús, ¿os dais cuenta? Igual que hoy. Si Dios hiciera algo, no tendríamos esta crisis, no pasaría hambre en el mundo. Usamos la misma estrategia que aquella época, ¿eh? Jesús, si hubiera estado aquí, y aquí le dicen: pero vamos a ver, hombre, acabamos de ver a Jesús que este ciego le dio la vista, ¿no podría haber estado aquí y haber impedido que Lázaro, ya que le quiere tanto, que su amigo, no muriera? Indicaciones de cómo y cuándo Jesús tiene que hacer las cosas. ¿Os dais cuenta? ¿Os pasa? A ver, pensad un poquito. ¿Os pasa en las situaciones de vuestra vida que a veces, hombre, Dios, tú, si hubieras hecho así, si hubieras hecho asá, qué cosa, ¿eh? Si somos de la misma madera. No. Y dice, versículo 38, Jesús profundamente conmovido. Y otra vez, estar conmovido es una mezcla de sentimientos. Puede ser irritado, indignado. Yo me imagino oyendo esto diciendo: ¿pero qué me decís? Pobres criaturitas, ¿me vais a decir a mí si debía haber estado aquí, si no debía haber estado, si debía hacer así o hecho de la otra manera? No podéis marcar mi agenda, no podéis marcarme cómo debo hacer las cosas. Y entonces se conmovió otra vez y vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Esto es importante, ¿eh? Primero, Marta parece que aún no había entendido las cosas, todavía. Como nosotros, somos así, cabezotas, ¿o no? Dios nos habla, Dios nos enseña las cosas y ahí estamos otra vez tropezando, otra vez con lo mismo. A Marta no le había dicho: Marta, ya había dicho que le va a resucitar, que Marta, que huela mal, que en unos minutos va a oler fenomenal, y va a estar vivito y coleando. ¿Será que Marta aún todavía decía, viene a despedirse de él? ¿Todavía no había interiorizado que Jesús venía para darle la vida, para resucitarlo? ¿Puede ser? No, hombre, déjalo, que huele muy mal. Ahora, llevaba 4 días, olía mal, se estaba descomponiendo. Lázaro no estaba vivo. Es una evidencia de que Lázaro había muerto de verdad. Lázaro no estaba en coma. Lázaro había muerto y estaba en un proceso de descomposición. Así que esto nos hace evidencia de que no fue ningún apaño, ninguna complicidad, ningún juego entre Jesús y Lázaro para impactar en la gente, sino que fue una realidad. Todos daban fe que estaba metido en el sepulcro, lo habían sepultado porque este hombre estaba muerto. Tenía evidencias físicas de ese deterioro.
Y entonces Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Otra vez Jesús le dice: a ver, Marta, qué paciencia hay que tener contigo, pero no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Creer y ver la gloria de Dios van de la mano. ¿Tú quieres ver la gloria de Dios en tu vida? ¿Tú quieres ver que se manifieste Dios con poder? Necesitamos fe. Creer y ver la gloria de Dios son dos elementos que van juntos muchas veces. Ha sido por la fe que ha habido grandes milagros en la vida de muchas personas. Y ha sido por la fe que Dios dio la capacidad de poder afrontar situaciones difíciles, aunque el resultado no fuera tan feliz como este. La fe ayuda a ver la gloria de Dios. ¿Y entonces qué pasó? Quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Se está anticipando, ya sabe lo que va a pasar, ya sabe lo que va a ocurrir, y todo eso quiere hacerlo en una perfecta relación con su Padre, con Dios, perfecta armonía entre Jesús y el Padre. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Es decir, muchas veces es posible que Jesús, muchos de los movimientos que hace, de las frases que dice, están no tanto porque Él tenga una necesidad de hacerlo, sino para ser ejemplo para nosotros y para ayudarnos a nuestra fe. Dijo cosas, hizo cosas, no porque necesitara hacerlas, ni decirlas, ni pedir ayuda al Padre, porque Él podía hacerla directamente. Él era Dios, Él es Dios, pero lo hizo pensando en la gente, a enseñarnos a todos, para enseñarnos nuestra necesidad de pedir ayuda y depender de Dios Padre, y también para ver que había esta relación tan íntima y tan buena entre ellos. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos, los pies con vendas, el rostro envuelto en un sudario, y Jesús le dijo: desatadle y dejarle ir. La palabra de Dios poderosa, la palabra de Dios que creó al principio, sea la luz, y fue la luz. La palabra de Dios que dijo a un hombre paralítico: levanta y anda, y se levantó y anduvo. A una persona ciega, el poder que sanó y que abrió sus ojos. El poder llega aquí, es el poder ante algo que es lo más fuerte, para lo cual la gente a nuestro alrededor dice: para esto no hay solución. Y Jesús tiene la solución, porque Jesús es la vida. Y con una palabra decir: Lázaro, ven fuera, Lázaro se levanta y camina. Lázaro vuelve a la vida. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y viendo lo que Jesús hizo, creyeron en Él. Siempre encontramos unos que creen. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. También encontramos a los que no quieren creer, los que se sienten molestos, los que quieren sacarlo de delante. Hoy en día igual, ante la evidencia de lo que Jesús hace, de lo que Jesús ha hecho, tenemos los que creen y siguen. Tenemos los que ante esa evidencia, aún así, no quieren creer. Y tenemos los que dudan, y los que quizás necesitan más revelación de parte de Dios para llegar a creer. Eso también puede ser. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron: ¿qué haremos? Esto está en tiempo presente. ¿Qué hacemos? Sería, que implica una urgencia. Hay que hacer algo. Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos, destruirán nuestro lugar santo, nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año le dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Como se dice ahora, con premeditación y alevosía. Este hombre con conocimiento de causa, un profeta, está anunciando que Jesús va a dar su vida por la nación, y te atreves aún así a consentir en que le maten, a deliberar, a confabular contra él. Qué grave es lo que se estaba haciendo en esos momentos. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos. Esto nos suena. Y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta?
y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Jesús es el centro de atención. Impacta a los que le siguen e impacta a los que le persiguen. Todos están pendientes de él. ¿Vendrá o no vendrá? ¿Dónde está? Todos pendientes. Unos para ver dónde le pillamos, será el momento para apresarle y liquidarlo. Otros para decir, tengo sed, necesito escucharle, quiero creer, quiero saber más de él. Y la respuesta es, ¿vendrá a la fiesta? La respuesta es sí. Jesús iba a venir a una fiesta como esta, una celebración de la Pascua, para hacer exactamente lo que Caifás había profetizado, venir a dar su vida por la humanidad. Ese no era el momento, todavía en la agenda de Dios, pero poquito después vuelve a celebrarse una Pascua, y es su última Pascua. Es su última celebración en la memoria de lo que hemos hecho esta mañana, tomando el pan, tomando el vino, y dijo, no volveré a celebrarlo hasta que esté con vosotros. Y entonces vinieron, se fue al monte, volvió a llorar, volvió a clamar, le apresaron, le llevaron, le azotaron, le escupieron, le desprestigiaron, le menospreciaron, de todo, y le sentenciaron a muerte de una manera totalmente injusta. Vamos a finalizar. 2 propósitos en este pasaje. El primero, Jesús y el poder sobre la muerte. Y esto es tremendamente fuerte, impactante, y que tenemos que asumirlo e interiorizarlo. Porque a la muerte vamos todos. A la muerte se nos están yendo nuestros seres queridos. Lo estamos vivenciando en estos días. Casi cada mes nos toca visitar el cementerio. La muerte está ahí. Jesús, vamos a ver, tiene poder sobre la muerte. Y en segundo lugar, la segunda lección es Jesús y este tema de la gloria de Dios. Dar la gloria a Dios. Este episodio, vuelvo a decir como al principio, esto es muy importante, espero que podáis entender exactamente lo que quiero transmitir. Es decir, este sufrimiento que vivía esta familia, este drama que vivió esta familia, era para un propósito mucho más superior que ellos mismos. ¿Entendéis? Tendemos a pensar que lo que ocurre en nuestra vida es por mí, para mi vida. Claro, en parte es, claro, pero probablemente tiene algo que es de una dimensión mucho mayor que no estás viendo y que entra dentro de ese propósito de Dios de que la gloria sea para Él. Porque tú y yo hemos sido creados no para mi gloria ni para la tuya, sino para la de Él. Y creo que este toque de humildad, que este toque de, digamos, no egocentrismo, tenemos que aprenderlo. La persona madura espiritualmente es aquella que entiende que no es el centro del mundo. Tú, hermano, hermana, amigo, no eres el centro del mundo. Tu vida, tu familia, la quieres mucho, pero no sois el centro del mundo. Lo que os pasa no es porque Dios esté pensando solo en vosotros y ha puesto el foco sobre vosotros y todo el universo gira en torno a vosotros o a mí, ¿no? ¿Os dais cuenta? Por eso tengo ahí una frase, los que estáis tomando notas, que diréis, a lo mejor estáis un poquito perdidos. El buscar la gloria de Dios, el entender que lo que pasa, cosas que pasan en nuestra vida, tienen que ver con la gloria de Dios, nos ayuda a librarnos del egocentrismo. Nos ayuda a ser más maduros. Necesitamos aprender esta lección. Es muy difícil, ¿eh? Por eso a veces cuando decimos, tú tranquilo, esto que pasa es para tu bien, Dios lo hace en tu vida, tiene un propósito, es correcto, ¿eh? Pero a lo mejor el propósito, por eso a veces no lo vemos. Digo, ¿qué propósito tiene mi vida? No lo doy descubierto. Digo, sí, ya sé que tiene un propósito, pero no lo veo. Yo lo único que veo ahora es que estoy sufriendo. La gloria de Dios. ¿Quién sabe? Dios tiene un propósito que va más allá de ti. Que eres importante, pero no tanto. Madre mía, ¿cómo cuesta aprender esto? ¿Estáis conmigo que cuesta aprender esto? Pensar un poquito en vuestras situaciones, cuando afrontasteis situaciones difíciles, si estáis ahora en alguna de ellas. Somos capaces de ver por encima y que en aquel momento que se muriera o no Lázaro no era lo importante, hombre, ¿cómo no? Que se muera tu hermano no es lo importante, que se muera alguien en tu familia, claro, ¿cómo no lo es? Mira cuánto nos duele, claro, Dios sabe que duele, ¿eh? Y lloró eso, lo lloró, pero su propósito estaba por encima. Hay algo más allá de ti y de tu dolor y de tu necesidad y de tu situación concreta que estás viviendo.
Que Dios nos ayude con esto, ¿eh? Esto es un reto importante en la vida de un cristiano y va a reflejar nuestra manera en cómo interpretamos y afrontamos las situaciones, la madurez espiritual que tengamos. Y si somos egocéntricos, que es nuestra tendencia natural, por cierto, tú vives por ti y para ti principalmente. Aún el bien que haces por otros siempre tiene una remuneración propia, un beneficio personal. Es así. Nuestra naturaleza está guiada por un egoísmo, un egocentrismo desde que el pecado entró en el mundo. Por eso nos cuesta decir, no, la gloria no es para mí, la gloria no es para mi familia, ni para los míos, ni para... La gloria para Dios, esto cuesta verlo. Y en segundo lugar, el segundo tema entonces que también se plantea en este pasaje es afrontar la muerte. La muerte es dolorosa, la muerte es dura. Yo casi cada vez que me invitan para hablar en los cementerios estoy diciendo lo mismo. La muerte no es natural, la muerte no le gusta a nadie. Si alguien desea morirse en algún momento es porque está mal, muy mal, mal de la cabeza, literalmente, y que no ve solución, porque lo normal, cualquier persona quiere vivir y tener salud para vivir, claro que sí. Entonces, la muerte es un drama. Algunos han querido darles toques de humor, ¿no? A veces vemos estas graciosas, ¿cómo se llama? Epitafios, ¿no? ¿Cómo se llama? Como este, por ejemplo, ¿no? Que dice: a mi querida suegra Anastasia Dolores de Canilla, del 65 al 2001, dice: de su yerno, Felicito Vidal, descanso en paz. Puso él, ¿no? Escribió él que se quedaba en paz habiendo fallecido. Y hay un humorista que conocéis, Groucho Marx, que ponía en su lápida esto, ¿no? Disculpe que no me levante, señora. Bueno, es quererle dar como así un toquecito de risa, de gracia a la muerte, que no tiene ninguna, ¿no? No tiene ninguna. Encontramos otras lápidas que dicen esto: yo soy la resurrección y la vida. Esto sí que es importante. Uno que se muere confiando y sabiendo que Cristo es la resurrección y la vida, y que hay resurrección, y que hay vida después de la muerte, ¿verdad? Afrontando la muerte. Hemos visto que la muerte, la muerte en la Escritura, en la palabra de Dios, implica separación. Cuando uno se muere, se separa su cuerpo de su alma, de su espíritu. Queda aquí el cuerpo, la materia, lo inmaterial se separa. La muerte es separación, pero la muerte también, aunque es una separación en términos físicos, la muerte es una separación espiritual. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Es verdad que Adán y Eva murieron el día que comieron ese fruto del árbol? ¿Se murieron o no se murieron? No, físicamente no se murieron. Entonces, ¿cómo es que se murieron? Murieron espiritualmente. Muerte, separación. Desde ese momento se separó el hombre de Dios. En el momento en que el hombre decidió no obedecer a Dios, no hacerle caso, se separó de Dios. Hombre viviendo su vida al margen de Dios, Dios por otro lado. Hubo una ruptura, hubo una separación, ¿verdad? Una separación para la cual Dios trajo una solución. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que mira, tú y yo nacimos con un pecado y nuestra condena es la muerte, y nacimos separados de Dios por causa de ese pecado. Es un pecado que heredamos, pasó de unos a otros, pero también es un pecado que nosotros hemos cometido por cuanto todos pecaron. No solamente porque de Adán y Eva hemos heredado, sino porque también nosotros pecamos, y es la evidencia, la tenemos mirando un poquito para adentro. El pecado en nuestra vida, la muerte, separación de Dios. Menos mal que ha habido una solución para esto. Morir también es dormir, y este concepto a mí me anima mucho. La muerte es un sueño, y piensa también en tus seres queridos, los que han muerto están durmiendo plácidamente, y uno duerme para volverse a despertar. Esa es nuestra esperanza. Del sueño se despierta. Probablemente nuestros seres queridos ya se han despertado, han muerto como el sueño, ¿no? Cierras los ojos, los abres y ya estás al final. Nosotros aún estamos por aquí, pero ellos ya están al final, ya han llegado. Morir y dormir. Jesús es la solución, es la resurrección y la vida. Vemos a Jesús ante el dolor, se enfadó, estuvo triste, exteriorizó esa emoción, no tuvo que contenerla, lloró y se identificó con el que sufre. Hemos visto una familia que sufre por la pérdida de un hermano, cualquiera aquí presente que ha sufrido una pérdida de un hermano, una hermana, un padre, una madre, un cónyuge. Las pérdidas son dolorosas, la familia sufre.
La familia expresa esas etapas de duelo, algunas de ellas como la ira, el enfado, la tristeza. Pero algo de esta familia para aprender nosotros es que creía, pero no creía. Creemos aquí muchas cosas, pero nos cuesta trasladarlas a la convicción más interna. Yo creo que es así, hermanos, hermanas. Tenemos que ser muy sinceros, cada uno con su análisis personal. Yo no lo hago, cada uno que haga el suyo. Pero en la teoría tenemos convicción. Marta sabía, ya sé, tú resucitarás a los muertos. No, Marta, no has entendido. Yo soy la resurrección, tu hermano va a resucitar ahora. Sí, Jesús, ya sabemos. No abras ahí que apesta. No has entendido, Marta. ¿Cuántas veces en nuestra vida no hay reacciones donde, aunque nosotros sabemos la teoría, que creemos que podemos confiar en el Señor, que me protege, que me guarda, que me cuida, caemos en esa ansiedad de la que cantamos al principio? A ver, ¿vives tu vida tan tranquilo, con paz en tu interior? ¿Asumes bien las pruebas que tienes que padecer? ¿Encajas todo perfectamente? ¿Te llevas bien con todo el mundo? No, estamos llenos de, como las balsas, con unos pinchacitos y entra agua por un montón de sitios. Es nuestra fragilidad, no pasa nada, te pasa a ti, me pasa a mí. Nos pasa a todos, pero aprendamos de esto. Hay que conseguir que Dios nos ayude a que la teoría que ha quedado aquí, ha entrado por nuestro intelecto, por nuestra cabeza, pase aquí al corazón y lo vivamos con una convicción y sintamos esa paz de Dios en nuestra vida. Jesús es la solución final al drama de la muerte. Y aquí terminamos. Y quiero ofrecer una posibilidad, como muchas mañanas, para que cualquier persona se pueda dirigir a Dios en estos momentos. Al Jesús que ha venido y se te ha presentado así. Mira, si hoy Jesús físicamente viniera aquí, mostraría sus manos y sus pies agujereadas. Y las vamos a ver, ¿eh? Algún día veremos sus manos agujereadas. Dice Jesús que, bueno, bien los que crean, viendo, pero bienaventurados los que aún creen sin haber visto. Porque oímos de Jesús, porque leemos de Jesús y vemos que en Él está la verdad. Jesús es la resurrección y la vida. Dice la palabra de Dios, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí no ha de morir para siempre. La paga del pecado es la muerte, es la separación de Dios. El regalo de Dios a través de Cristo es volver a estar en paz con Él. Es vida para siempre. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Quieres hablar con Dios en esta mañana? ¿Quieres hacerlo tú ahí personalmente? Tómate 1 minuto, 2 minutos. Tú puedes dirigirte a Dios y decirle, hay muchas cosas que le podemos decir a Dios en esta mañana, según nuestra condición. Quizás alguien tenga que decirle o desee decirle, Señor Jesús, quiero confiar en ti. Tengo mis dudas, todavía me cuesta, quiero conocer más de ti, pero quiero confiar plenamente en ti. Quiero creer en ti y tener esa vida que tú das. Tú puedes decirle esto al Señor. A lo mejor tú, al escuchar la palabra en esta mañana, piensas que tu fe es bastante frágil. Que a veces, pues ahí le estás, montando la agenda de Dios. Dios, tienes que hacer esto ahora, esto después, ¿cuánto tardas? Puede ser tu situación. Entonces puedes disculparte con Él. Puedes orar y decirle al Señor, perdón, lo siento, porque tú marcas la agenda y tu agenda es la mejor. Y aunque yo no entienda y sufro por algunas cosas en mi vida que me permites, te pido que me liberes de mi egocentrismo. ¿Cuántos tenéis que pedir esta mañana al Señor que os libere de nuestro egocentrismo? De que no somos el ombligo del mundo. Quizás tengas que disculparte ante el Señor y pedirle ayuda. Quizás expresar luchas que estás teniendo y pedirle que se revele en tu vida. Que quieres volver a sentir este impacto fuerte del Dios, de Jesús, que es la resurrección y la vida. Tómate un tiempo para orar, para dirigirte a Dios personalmente. Y dile lo que tengas que decirle en esta mañana. Una gratitud, una confesión, una decisión.
Ora por el hermano, la hermana que tienes a tu lado, la persona que tienes a tu lado. Ponla delante de Dios también, para que Dios bendiga su vida, para que la ayude en sus luchas, para que fortalezca su fe. Para que te conozcas, para que conozca a Jesús si no puede conocerle, si aún no le conoce. Y si ya sabes que le conoce, quizás es tu marido, tu esposa, tu hijo, tu hija. Ora al Señor, pide que bendiga su vida, que fortalezca su fe. Que confíe no intelectualmente, no mentalmente, sino con convicción en el corazón. Danos esa fe, Señor Jesús. Danos esa fe de convicción de corazón, Señor. Ayúdanos a ser maduros, Padre, a salir de la niñez espiritual, a crecer, a entender lo que es vivir para tu gloria, entender que todo en nuestra vida tenga un propósito que sabes tú y que a lo mejor ni tiene que ver exactamente conmigo. Vamos a finalizar cantando esta oración que está tocando Rubén, que si vivimos, para el Señor vivimos. Si puedes cantar eso, el Señor tendrá gozo en escucharte esas palabras. Va de memoria ya, ¿sí? Con esto finalizamos nuestra reunión. Deseo que el Señor os bendiga, de verdad, que nos bendiga a todos y nos ayude a aplicar estas lecciones de su palabra a nuestra vida. Y Él revolucione nuestra vida, el Jesús que es la vida, revolucione nuestras vidas también. Y si